Bienvenido- Bienvenidos a esta nueva sesión del Open BIM Tour, la segunda de este año. Voy a compartir pantalla y comenzamos esta breve introducción. Bueno, muchos de vosotros ya seréis veteranos en estos Open BIM Tour, con lo cual quizá parte de esta introducción que voy a hacer, pues la conocéis o la habéis oído antes. Simplemente recordar el Open BIM Tour, que está organizado por Building Smart Spain, y bueno, como muchos sabéis, pues son una serie de webinars en los que bueno, pues tratamos de demostrar la interoperabilidad entre los diferentes agentes a través, bueno, pues de los formatos abiertos que defiende Building Smart, y cuando hablamos de diferentes agentes, pues por supuesto también promovido por desarrolladores de software, y hoy nos acompañarán tres de ellos. Sí quería anunciar las próximas sesiones que habrá, que ya están programadas, de este Open BIM Tour, tanto la del 31 de marzo relacionada con mediciones y presupuestos a partir de modelos IFC, como la programada para el 28 de abril, integración de modelos IFC y sistemas Business Intelligence desde el diseño, la operación y el mantenimiento. Como siempre, pues podéis obtener más información y apuntaros en la web de Building Smart. Bueno, brevemente haré una pequeña introducción de qué es Building Smart, aunque pues probablemente todos vosotros lo conozcáis como asociación internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la estandarización de la información en el sector de la construcción y defendiendo los estándares abiertos. En concreto, bueno, pues los estándares abiertos, que ahora veremos un poco sobre ellos, que están incluidos en esta asociación, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué estándares abiertos? Bueno, pues para conseguir esta tan deseada interoperabilidad, el tener flexibilidad e independencia frente a la tecnología, bueno, libertad para elegir la tecnología que mejor se adapte a las necesidades de cualquier empresa, incluso del cliente, y como vemos aquí, pues la estrategia digital a definir, pero también, bueno, pues para el ámbito fundamentalmente público, el poder tener una independencia respecto de la tecnología con que se haya creado, y eso hace, o hace más factible y más posible el acceso en cualquier mercado por parte de cualquier cliente y también de cualquier proveedor. En definitiva, es facilitar la transmisión de información entre todos los agentes del sector. Bueno, quizá el estándar, el formato más conocido desarrollado por Building Smart es IFC, como esquema de información de un activo construido, bueno, pues que se inició en el seno de Building Smart y que, bueno, ha llegado a ser un estándar ISO, por lo tanto un estándar mundial, este ISO 16739, y como decíamos, bueno, pues que permite este intercambio de información con una cierta independencia del software, aunque sí que es cierto que es un formato en constante evolución, como veremos, y que este objetivo de permitir ese intercambio de información con independencia de la tecnología, pues es un objetivo todavía por alcanzar, aunque conseguido en ciertos ámbitos, bueno, con un cierto grado de consecución. Aquí vemos un poco la evolución del propio IFC y, en definitiva, la hoja de ruta, y donde vemos, bueno, pues que han pasado por distintas etapas. Actualmente, pues estamos en la aprobación del IFC 4.3 y su posterior implementación por los diferentes softwares.
el hecho de que el IFC habilite esta no dependencia, digamos, de la tecnología, pues ha hecho que diversas entidades, tanto públicas como privadas, pues adopten lo que podríamos llamar mandatos IFC, ¿no? E incluyan IFC entre sus requisitos de intercambio de información. En este caso podemos ver algunos ejemplos de mandatos IFC o estrategias IFC en el ámbito de clientes públicos. Asimismo, dentro de la web de Building Smart podéis encontrar estas fichas con aplicaciones que consideramos Open BIM, es decir, que están capacitadas para importar y exportar este formato IFC. Y bueno, sin más, voy a presentar la sesión de hoy, que hemos titulado Coordinación multidisciplinar vía referenciación y vínculo IFC, básicamente y en un lenguaje plano, cómo distintas herramientas, vamos a ver, pueden incorporar el IFC generado por otros, pueden a su vez exportar el IFC y cómo todo esto se introduce en el flujo de trabajo. Para ello nos acompañan pues, 4 personas relacionadas con 3 casas de software. En primer lugar, José Juan Márquez, de Arqui España, Hipólito Ortiz y Carlos Yacer, de Construsoft, y José Ariza, de Autodesk. Lo que vamos a ver, bueno, en un esquema súper simplificado, bueno, pues es el ciclo habitual del proceso de diseño en la edificación, partiendo del modelo arquitectónico, la generación del modelo de estructuras y del MEP, y cómo el IFC habilita la comunicación y la transferencia de datos y permite la referenciación de estos modelos en cada una de las herramientas en todo este proceso, ¿no? A través de IFC, y cómo se incorpora y cómo cada especialidad puede tener en cuenta a las otras vía IFC, independientemente de la herramienta que esté utilizando. Para ello, bueno, pues hemos desarrollado un flujo que es el que vamos a ver en la sesión de hoy, que se iniciaría con la preparación del modelo de arquitectura, algo que es habitual en esta fase de diseño, un flujo que hemos secuenciado realmente para poderlo transmitir en este webinar. Posteriormente, como podéis ver en la pantalla, pues pasamos a la recepción, el análisis y vinculación de ese modelo de arquitectura en la disciplina de estructuras, igualmente la incorporación de estos modelos de arquitectura y estructuras en las disciplinas MEP, cómo van interactuando, y finalizaremos la sesión integrando todos estos modelos IFC obtenidos de las diferentes herramientas en un visor IFC Open BIM de uso corriente. Y yo, sin más, pues no os voy a entretener y doy paso a José Juan como primer ponente. Muchas gracias y dejo de compartir. José Juan, todo tuyo. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Bueno, supongo que se está viendo mi pantalla, donde veis ese flujo de trabajo que vamos a preparar. Si es algo contrario, me lo decís y retomamos. Bueno, pasamos al modelo de Archicad. Bueno, primero, como bien ha dicho Jorge, soy José Juan Márquez, director técnico de Archicad España, y vamos en esta primera intervención mía, bueno, no será muy larga, puesto que en esta parte lo que vamos a hacer es presentar el modelo que veis a continuación. Un modelo de una tienda aislada, en este caso, donde tenemos la arquitectura y el amueblamiento. Por supuesto, ahora discriminaremos y veremos de qué manera queremos enviar la información vía IFC. Así que vamos a presentar el modelo y enseguida
nos ponemos manos a la obra. Bueno, es una planta bastante sencilla, donde aparece el amolamiento, donde tenemos una planta, o las plantas, secciones y demás, las enseñaré. Muy habitual, ¿no? Vemos que podemos ver nuestro modelo con la arquitectura, que es lo que nosotros nos quedaremos para enviarle vía IFC, en este caso, a los demás colaboradores. Una sección bastante sencilla en principio, o varias secciones muy sencillas, se están rehaciendo continuamente para que las veamos. Información de lo que tenemos en nuestro modelo. Tenemos las estructuras, no tenemos las instalaciones para este tipo de edificio, en este caso es la tienda, y vamos a acabar definitivamente de mostrarlo. Esto es lo que tenemos y lo que vamos a hacer es mandar esta información quitando todos los amolamientos y toda la parte que no es necesaria para que ellos trabajen en ese IFC. Es importante hacer mención a que, si bien el IFC puede estar configurado en nuestro programa, nuestros programas, nuestras aplicaciones, como nosotros queramos, que constructivamente tenga una clasificación clara. Es decir, si estamos utilizando cerramientos, por no decir muros, que es la herramienta que utiliza Archicad, tendremos que hacer clasificaciones para que esos elementos en cualquier otra aplicación BIM se comporte como tal y la información que lleve sea esa, la de un muro o la de un forjado o la de cualquier otro elemento constructivo. Las clasificaciones del IFD las va continuamente en las distintas versiones ampliando para que tengamos cada vez más opciones de clasificar, o mejor clasificados, o mejor definidas en su clasificación, y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer para que cuando llegue a nuestros otros colaboradores llegue en las mejores condiciones. No es habitual, o no debería ser habitual, que mandásemos como elementos objeto, puesto que estaríamos haciendo de un simple modelador y no un modelador BIM. Por supuesto, cuando nosotros guardamos nuestros IFCs, también Archicad tiene la posibilidad de configurarlo tal y como necesita que lo recoja el otro colaborador, con sus aplicaciones o con sus opciones más claras, para que no tenga que ser muy estándar ese guardado a IFC, es decir, el IFC como lenguaje como lenguaje de descripción de nuestro modelo BIM. Sería muy interesante que lo hiciese cuanto más mejor lo leyese la otra aplicación, mejor. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Tenemos muchas opciones, y estas opciones no solo nos permitirán guardar el modelo con unas condiciones concretas, sino guardar parte de la información, ¿no? Las propiedades, las cantidades, incluso los materiales o las capas o lo que utilice nuestra aplicación. De hecho, lo que vamos a hacer a la hora de recogerlos es que podamos incluso traducir, en este caso porque Archicad lo permite, que los distintos materiales o las distintas propiedades que tiene el modelo de vuelta sean recogidas por Archicad para no tener que hacer luego una traducción. Quiero, antes de guardar, no dejar de mencionar que si desde esta planta, donde aparece toda la información que tenemos en nuestro modelo, yo llamo a la estructura, no hay nada de estructura y no hay nada de instalaciones. Está vacío, porque una de las cosas que permite Archicad, por supuesto, es tener plantillas para que no tener que hacer las visualizaciones a posteriori, sino que ya están hechas por uno en su plantilla. Vemos que aquí solo estrictamente tenemos la arquitectura y no tenemos ningún otro elemento. Aquí, en este mismo archivo, será donde incorporemos, y lo haremos en tiempo real, nuestro IFC de instalaciones y nuestro IFC de estructuras. Dicho esto, solo tendríamos que decirle archivo, guardar como, y una vez que le decimos guardar como, elegir el traductor que necesitamos con las opciones que queremos y decirle guardar. Tarda muy poco tiempo en guardar, es un archivo de texto que, como buen archivo de texto, puede tener tasas de compresión muy grandes, y de esta forma poderlos enviar más fácilmente por correo electrónico o por cualquier otro canal. No olvidemos que hoy no estamos utilizando un entorno común de datos, sino que estamos utilizando las propias aplicaciones. Bueno, por mi parte, yo ya he acabado esta primera parte, y doy permiso, o dejo de compartir para que cojáis vosotros el control. Carlos. Perfecto, muchas gracias, José Juan. Vale,
En este segundo apartado ya hemos visto toda la preparación de exportación del modelo de arquitectura y lo que vamos a realizar primero es una pequeña revisión del modelo recibido, un análisis y una vinculación del mismo. Veremos y hablaremos de diferentes formas de realizar. Podemos realizar un flujo de vinculación o un flujo de integración, pero nos vamos a centrar principalmente en la vinculación. Y luego haremos un pequeño hincapié en cómo podemos definir un pequeño modelo de análisis para realizarle el cálculo del esfuerzo de la estructura y poder definir pues, el modelado del armado. Para ello me vengo muy sencillo. Voy a mi modelo de tecla, que lo tengo aquí, y podemos visualizar que solamente tengo el modelo de estructura como tal. Este modelo de estructura se ha realizado directamente a partir de los planos que hayamos recibido inicialmente de nuestro modelo inicial y por otro lado hemos recibido el modelo de arquitectura en formato IFC que me ha enviado José Juan, el cual tendremos que importar dentro de nuestro modelo. A nivel de flujo de coordinación es muy importante también conocer al principio el punto base, porque nosotros el modelo lo podemos tener referenciado respecto a un 00 local, respecto a un punto origen o respecto a una coordenada UTM. En Tecla eso lo podemos gestionar siempre desde propiedades de proyecto y del punto base, definiendo las coordenadas en UTM, la orientación respecto al norte, etc. Y una vez eso lo tengamos definido, nosotros ya podríamos venir e importar ese modelo en el punto de coordinación exacto. Por ejemplo, en este caso voy a importar este modelo de referencia desde mi pestaña de tecla de modelos de referencia y voy a seleccionar en el modelo, abrir, y aquí tengo pues las diferentes propiedades para importar este vínculo. Yo ahora lo que estoy realizando simplemente es una vinculación. Voy a tener el modelo que lo pueda visualizar, voy a poderlo consultar, voy a poder hacer detección de colisiones, voy a poder hacer una gestión de cambios, añadirlo en planos, puedo hacer infinidad de cosas. Pero lo que no voy a hacer aún es integrarlo porque eso no sería parte de este flujo. Entonces podríamos definir el punto base si lo tuviésemos generado y una vez todo definido daríamos a la opción de añadir modelo. Una vez añadido el modelo podemos visualizar que me aparece aquí en la parte de la derecha en mi grupo por defecto, lo tengo generado y me selecciona la totalidad del propio modelo. Tenemos diferentes opciones, por ejemplo, a nivel de este modelo, si yo le hago doble clic, puedo abrir las propiedades del mismo, puedo darle visibilidad a las diferentes capas que tenga el modelo, si yo quiero trabajar con una en particular o con cualquier grupo que yo necesite, puedo añadir propiedades, etc. Como hablaba anteriormente, aparte de coordinación, que sería este flujo directamente, vinculación como tal, si quisiéramos hacer integración, podríamos partir y realizar la conversión de los elementos. Ya tendríamos que revisar dentro de cada objeto como tal, qué propiedades tiene este modelo de referencia, si es una geometría de superficie, si es un elemento arbitrario, por ejemplo, o si es un elemento paramétrico. Para tal forma, esa herramienta pueda realizar una conversión mediante extrusión o no, pero no es el flujo que queremos. Una vez tenemos ya el modelo integrado, podemos ver que la coordinación es bastante buena. Podríamos venirnos dentro de la propia vista, realizar en este caso planos de recorte a nivel de secciones para ver cómo están las interferencias entre muros, viguetas y elementos estructurales. Perfecto. Podríamos revisar las diferentes vistas que tengamos generadas a nivel de plantas, a nivel de ejes, para revisar cómo se encuentran, o a nivel de cualquier tipo de propiedad que nosotros tengamos que realizar. Una vez esto lo tenemos definido, pues, ¿qué pasaría? Nosotros también podemos sacar listados dentro del propio modelo de referencia. Yo puedo seleccionarlo, mi propio modelo, solamente la referencia como tal, a nivel general, de esta forma, y dentro del organizador de tecla yo puedo cargar todos los datos que tenga seleccionados para que me los visualice y poder visualizar esta información. Yo, por ejemplo, tengo diferentes atributos sacados en base el nombre, el tipo de material, tipo de perfil, su guía externo y llevar una trazabilidad o sacarme un informe de lo que yo necesite del propio modelo. Puedo leer los datos, sacar listados de materiales, de mediciones, lo que yo necesite en cada momento. Una vez ya tendría revisado este modelo como tal, pues podemos ver qué entidades nosotros tenemos para preparar la exportación de nuestro modelo de tecla. Yo, por ejemplo, una herramienta muy importante sería el revisar dentro de cada uno de los objetos cuál sería, en este caso, su entidad IFC, que esté definida en auto
o la que le corresponda dentro del tipo o el tipo de exportación. Auto me permitirá obtener elementos paramétricos o arbitrarios en el caso que no se pueda realizar un BREP a nivel de geometría de superficie. Por ejemplo, un caso que hemos visto que las diagonales de la cercha, como se exportan en tipo de entidad en auto, van a salir como IFC member y entonces puede dar algún tipo de problema a la hora de coordinarse con otras plataformas. Le hemos definido a las diferentes diagonales como IFC BIM, entidad fija, para que me haga una exportación de este como BIM. Finalmente, todo eso lo tengamos definido y ya podríamos partir a lo que es la exportación del modelo de tecla en IFC. Podemos hacerlo en IFC 2x3 o IFC 4. Cualquiera de los dos nos sirve para este flujo. En IFC 2x3 nosotros vendríamos al menú de exportación, definiríamos el nombre del modelo que vamos a exportar en este caso, ¿de acuerdo? Dentro del que ya tenemos definido, el tipo de formato, cuál sería la configuración, si tenemos algún tipo de property set adicional, podemos definir para las diferentes aplicaciones o lo que nosotros necesitemos y luego en avanzado pues su configuración. Una vez todo ya lo tendríamos, podríamos seleccionar todos los objetos del modelo, exportar y me exportaría un modelo IFC solamente la estructura que yo facilitaría tanto arquitectura como a los compañeros de MEP. Una vez esto ya estaría, yo pasaría ahora el relevo a mi compañero Hipólito para que haga revisión de cómo genera el modelo de análisis. Listo, Carlos, gracias. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Una vez que tengamos en cuenta todas las consideraciones que mencionó Carlos dentro de su presentación, dentro de esta parte sería necesario generar para el cálculo de la estructura el modelo de análisis correspondiente, en la cual nos va a reconocer los elementos estructurales que permitirían realizar el cálculo estructural, valga la redundancia. Para esto, directamente dentro del programa, habría que reconocer dos cosas. La primera, cuáles serían los que están impactando directamente dentro del cálculo estructural, número uno, y los otros cuáles vendrían a ser componentes o estructuras que no pertenecen dentro del cálculo. Entonces, simplemente para esto reconoceríamos, haríamos un reconocimiento de la estructura. Para el caso de este ejemplo tendríamos elementos verticales y horizontales que corresponderían a este cálculo, asimismo al tema de la cimentación. Entonces, partiendo del proceso, lo primero que se tendría que hacer es definir un modelo de análisis. Este modelo de análisis principalmente reconoce todos los elementos a nivel de barras. Es decir, va a reconocer las secciones, las componentes que básicamente está integrada a cada uno de ellos, y a partir de ahí va a generar dentro de otra plataforma el análisis. De esta manera vamos a poder introducir cargas y demás. Entonces, previamente ya tengo definido el modelo de análisis y como podemos ver, se ha seleccionado las componentes principales dentro de la estructura. En esta la está reconociendo a través de un diagrama de barras, el cual estaría simplificando el modelo 3D que tiene la estructura. Dentro de este mismo modelo de análisis, lo que se puede reconocer son características específicas de cada barra. Por ejemplo, si seleccionamos una barra, vamos a ver que la clase o el tipo de elemento que estaría reconociendo sería un tipo viga. También podríamos ver para el caso de los pilares o columnas que se daría del mismo caso. Con respecto a las liberaciones de los extremos, se podría ir definiendo cómo es que se estaría considerando directamente dentro del programa. Si se está considerando que hay continuidad en las vigas o continuidad de los elementos, lo podríamos definir parcialmente dentro de esta parte. Claro está que esto es una revisión inicial de lo que se tendría que realizar. Ya cuando vayamos directamente al módulo de cálculo, estas consideraciones las podríamos actualizar en función a los procedimientos que nosotros queramos realizar. Entonces, una vez que se tenga definido esto y todas las condiciones dentro del modelo de cálculo, vamos a reconocer todos los elementos por barras y nodos, y estos nodos nos van a representar la intersección de todos los elementos que convergen en un mismo punto. A partir de aquí, ya podríamos simplemente realizar la exportación. Vamos a ver que si hay algunas advertencias con respecto a la colisión entre nodos, esto se podría corregir directamente dentro del modelo de análisis.
Entonces se puede seleccionar una carpeta donde se va a trabajar el modelo y a partir de aquí se va a exportar directamente el programa. Una de las características importantes es que en función a los puntos base que ya se está considerando dentro del modelado BIM, va a tomar como referencia ese tipo de ejes. Eso no tendría que modificar. La interconexión con el modelo de cálculo va a ser directa con respecto a la ubicación. Se fija una primera exportación, se puede indicar el código de diseño para el cual va a estar relacionado. Estos puntos de importación van a estar por defectos en función de las consideraciones que se estén haciendo dentro del modelo global. Incluir información básica con respecto a los elementos y el detallado de la malla. Y finalmente va a proceder a leer los elementos, va a hacer un mapeo de los elementos y los grados de materiales que se estaría seleccionando. Una vez que se tenga definida esta opción, ya se procedería a realizar la exportación hacia el modelo de cálculo. Lo que encontraríamos directamente dentro del modelo de cálculo vendría a ser este esquema, en la cual nos está trayendo lo que son a nivel de geometría, todos los elementos verticales, horizontales, así también la composición de las hechas, de los elementos de acero que se combinan con los elementos de hormigón. Y adentro de este flujo de trabajo ya se podría introducir cargas, definir parámetros o consideraciones necesarias que vendrían a darse dentro del cálculo estructural. Vamos a ver que dentro de este modelo ya se podría reconocer cuáles vendrían a ser las características geométricas, así como las características del tipo de elemento que se esté realizando. Entonces, dentro de este mismo proceso ya se podría hacer un reconocimiento global de la estructura, lo cual nos llevaría a un resultado como es el que tenemos aquí, en donde ya se está introduciendo la cimentación, se está modelando en función a las características del proyecto directamente enfocadas al tema estructural. Se está incluyendo las consideraciones de cargas, se evalúan los esfuerzos y se hace una revisión respecto a los resultados que se está dando en función a las cargas que se están incorporando. Se evalúan los ratios y lo que se va a poder ver es que directamente aquí se podría ver cómo es que está reconociendo el modelo de análisis y cómo es que está realizando el armado específicamente para todos los elementos estructurales. A partir de aquí, esta información se guarda directamente como una plataforma normal, y lo que se estaría enlazando sería con el modelo que tendríamos en Tecla. Ahora, en función a los posibles cambios que se podrían realizar entre arquitectura y estructuras, esto va a trabajar bidireccionalmente, directamente desde el módulo BIM hacia el módulo de cálculo que estamos viendo. Entonces, bueno, hasta aquí sería esta primera parte y a continuación le daría pase a José para que siga comentando con respecto a la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Vale, entiendo que podéis ver todos mi pantalla. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de Building Smart y a Jorge y a Sergio, por supuesto al resto de los ponentes por el trabajo de colaboración y preparación de esta sesión. Creo que ha sido muy productiva para todos. Hemos aprendido de esta experiencia seguro muchísimo. Y en primer lugar voy a empezar dando una visión más, digamos, con pantallazos de lo que podemos hacer dentro de Revit antes de pasar al caso de uso. Entonces, para exportar a IFC desde Revit creo que hay 3 puntos claves. La geometría, que es pues eso, los elementos geométricos que forman parte del modelo, la clasificación, es decir, la categoría y subcategorías de cada uno de los elementos, y luego la información que hay dentro de esos elementos, ¿no? Los parámetros y grupos de parámetros. La parte más crítica cuando hablamos de este flujo de trabajo de vinculación, pues es claramente la geometría y una primera clasificación de estos elementos para que sean reconocidos adecuadamente en las otras herramientas del flujo de trabajo. Bien, como ya ha introducido Jorge, bueno, pues Revit está certificado en diferentes
tipos de formato IFC, en 2x3 y en IFC 4, pero a mí quiero llamar la atención aquí en el que, en este caso, Revit está certificado especialmente en el flujo de trabajo que estamos viendo hoy, que es orientado a la coordinación y a la vinculación de diferentes disciplinas. Y cuando hablamos de este proceso de exportación, lo que tenemos, bueno, y también de importación, la parte clave es el mapeado. Esto es lo que va a hacer que cuando exportemos o importemos, realmente se exporten o importe esas geometrías que tenemos en nuestro modelo nativo. Entonces tenemos que empezar a tener claro cómo hacer este mapeado adecuado para que cuando exportemos, pues esa geometría quede asignada a una clasificación de IFC, a una tipología de IFC y se exporte correctamente. Aquí, bueno, pues por defecto en Revit ya existe un mapeado existente que cumple, vamos a decir, el 85 o 90% de los casos. Y dependiendo de nuestro nivel o de nuestra exigencia del proyecto, pues podemos adecuarlo o, digamos, configurarlo más al detalle. Aquí ponéis, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que tenemos una losa y, bueno, pues hay diferentes clasificaciones dentro de IFC que podemos asignar dentro de este mapeado. Y si entramos más al detalle, dentro de las clasificaciones existentes en la web de la Building Smart, bueno, pues vemos que hay muchísimas posibilidades. Esto lo que nos va a permitir es que, si fuese necesario, bueno, pues podemos sobreescribir el mapeado general que tenemos de nuestro proyecto para, en elementos concretos o en categorías concretas, pues asignar una clasificación aún más específica que nos permita pues realmente tener una clasificación, una exportación adecuada. Aquí pues la forma correcta de hacerlo es consultar las diferentes clasificaciones que podéis ver en la web de la Building Smart, donde tenéis un listado de cada uno de los componentes existentes y compatibles bajo el estándar, ¿vale? Simplemente aquí un vídeo muy rápido, para que veáis todas las clasificaciones que hay a día de hoy. Bien, si pasamos a algo más detallado dentro del entorno de Revit, a estos ajustes que podemos hacer a la hora de la exportación, aquí cabe destacar que si trabajamos en una versión anterior a Revit 2022, pues existe unos plugins que podemos instalar en Revit para hacer una configuración más detallada. Además, también es open source todos estos plugins y podéis entrar también en el entorno de GitHub para ver cómo es la evolución con los desarrolladores y el código fuente de dichos plugins. Entonces, dentro de Revit, cuando vamos a hacer una exportación, bueno, pues podemos partir de una selección existente dentro de los estándares, IFC 2x3 Coordination View o IFC Reference View. Aquí, bueno, pues podemos sobreescribir esa configuración o dejarla tal cual está. Aquí, bueno, pues destacar que, ahora os enseñaré directamente en Revit un poco más, pero destacar que dentro de las posibilidades que tenemos está la opción de activar o desactivar qué propiedades queremos exportar. Y es importante tener en cuenta que cuando hablamos de propiedades, tenemos las que son propiedades comunes a IFC, es decir, las que están estandarizadas, y luego las que queremos que sean, bueno, las que son definidas por el usuario y que están fuera de este estándar, pero que podemos incluirlas dentro de un IFC a la hora de la exportación. Si queréis saber más en detalle de todo el proceso, o sea, cualquier punto de exportación e importación, os animo a que consultéis estas tres fuentes de información. La primera, el manual 2.0 que hemos sacado desde Autodesk para la exportación e importación con Revit. Os animo también a ver la sesión anterior del Open BIM Tour, donde mi compañero Antonio Soriano hace una revisión más detallada de la que estoy haciendo yo, de cómo es la exportación e importación y también el trabajo con COBIE. Y además, también os animo a que escuchéis el podcast de Build Level,
porque hay una serie de capítulos enfocados al trabajo con IFC, específicamente también con Revit, donde Iván Guerra analiza muy detalladamente todo lo que podemos hacer en los diferentes niveles con IFC y Revit. Con esto, sin más, pues paso al entorno más de herramienta. Bien, como José Juan ha comentado al principio, en este flujo de trabajo no estamos trabajando con un CDE, digamos, de proyecto, pero sí en el entorno del equipo de instalaciones, creo que la colaboración interna siempre es fundamental. Luego aquí estáis viendo el entorno de colaboración interna en este caso, que es Autodesk Construction Cloud, donde pues, en el entorno de compartido pues, tenemos los diferentes espacios de cada uno de los equipos donde estamos almacenando los diferentes IFCs que vienen de los diferentes equipos. En este caso, pues yo antes de vincular el modelo en el software de autoría, en Revit, bueno, pues quiero entender cómo está hecho este modelo de IFC y ver las diferentes opciones que puedo ver, ¿no? Bueno, pues aquí veis que tengo el modelo perfectamente cargado, como José Juan nos ha exportado, y que yo puedo pues, seleccionar cualquier elemento y que puedo efectivamente validar que no solamente estoy hablando de geometría, sino que también tengo las diferentes propiedades con su correcta clasificación que han sido definidas en el momento de exportación. Luego, estamos haciendo un buen trabajo a la hora de tanto de exportar en el software nativo como de leer esa información cuando somos de otra disciplina. Bien, bueno, pues si yo ahora paso a Revit, aquí veis que vamos más rápido porque nos hemos saltado pasos para hacerlo más visual. Yo ahora aquí estaría en condiciones de que aquí estoy viendo ya el modelo de estructura, pero en este caso, pues yo para seguir trabajando en mi modelo de instalaciones, pues lo que voy a hacer es acceder a ese modelo que tengo en mi entorno colaborativo interno. Aquí veis la ruta, donde tengo mi entorno de Autodesk Construction Cloud, el proyecto en el que estoy trabajando de OpenVintur y esa carpeta donde yo ahora pues, podría seleccionar el modelo de IFC correspondiente que tengo aquí. ¿De acuerdo? Luego, simplemente pues, lo seleccionaría y esto me permitiría hacer el proceso de vinculación. ¿Vale? Esto ya es rápido y entonces ya tendré aquí disponible mi modelo de arquitectura. ¿Vale? Y aquí pues ya lo estaríamos viendo como hemos, bueno, después de hacer la importación. Bien, en un proceso importante, cuando hablamos sobre todo de instalaciones, es hacer análisis de interferencias y entender cómo se comporta mi modelo con los modelos que hemos recibido de otras fuentes, ¿no? Luego, si volvemos al entorno de colaboración, yo aquí tengo la capacidad de hacer análisis de interferencias. Y bueno, pues yo concretamente ya tengo aquí mi modelo federado donde tengo los diferentes modelos en los que estoy trabajando. Donde, bueno, pues puedo incluso tener una matriz de interferencias y ver cómo, bueno, qué está pasando en tiempo real entre estos modelos. Luego yo lo que voy a hacer ahora es simplemente pues, acceder a este modelo federado de las diferentes disciplinas y bueno, pues quiero entender con ese modelo que viene de tecla, de estructuras, pues cómo eso impacta con mi modelo de instalaciones. Bueno, pues aquí la plataforma automáticamente me busca esas interferencias y como estáis viendo, bueno, pues aquí veo claramente que tengo una colisión entre mi modelo de MIPI, o sea, este conducto, con estas viguetas de las diferentes celosías. Yo ahora aquí, bueno, pues podría crear una incidencia para luego resolverla en el software de diseño. Para ahorrarme el paso, lo que he hecho es que ya he creado previamente una incidencia donde he reportado esa problemática y yo ahora estaría en condiciones de volver a Revit y, bueno, pues
Vamos a hacerlo aquí. Y acceder a estas incidencias que yo he abierto en el entorno cloud y identificarlas en mi modelo de Revit. ¿Vale? A ver. Efectivamente. Pues aquí vemos que ese conducto es el que estábamos viendo antes, que estaba dando la problemática. Y ahora estaré en condiciones de resolver esa vinculación, esa problemática, y directamente, bueno, pues ya simplemente me vendría aquí a exportar IFC y hacer la configuración correspondiente. Aquí solamente quiero matizar el tema de coordenadas. Cuando hablamos de coordenadas en IFC, lo importante no es en sí cómo se hace la configuración en la exportación, sino que tengamos claro cómo son las coordenadas en Revit y que tengamos claro cómo es su funcionamiento. Luego, mi recomendación es siempre compartir, o sea, trabajar en coordenadas compartidas y hacer la exportación nativa. En ese caso, pues ya simplemente exportaríamos y le pasaríamos el modelo al equipo correspondiente. Con esto, pues le doy paso al siguiente participante. Vale, gracias, José. Ahora comparto pantalla nuevamente. Perfecto. En función a este flujo de bidireccionalidad que podría haber entre diversas herramientas para diferentes proyectos, se puede regresar, o sea, se puede ir de una línea hacia otra. En esta primera parte, como hemos visto, hemos traído el modelo inicial de arquitectura y en función a eso hemos hecho un primer predimensionado o un primer cálculo. Y esta misma información es la que vamos a retornar. En función de esta revisión probablemente es que se generen algunas incidencias, las cuales tendrían que ser levantadas dentro de la parte estructural. Entonces, en función ya de tener en cuenta todas estas consideraciones, se podrían hacer las modificaciones directamente dentro del módulo de tecla y dentro del módulo de cálculo de tecla. Ya teniendo en cuenta eso, y es decir, un modelo final, ya podríamos proceder con la última parte que está orientada a la salida de datos en general de los armados, de los detalles, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a la parte, al modelo de cálculo directamente, vamos a poder ver que ya tendríamos un modelo finalizado, optimizado también con respecto a todos los elementos estructurales. Entonces, a partir de aquí, directamente ya podríamos enviar toda la información a nuestro modelo de tecla. En este caso, como ya hemos generado un modelo de análisis dentro de este plano, directamente el modelo de análisis ya recogería todos estos elementos y todas estas condiciones directamente en nuestro modelo global, hablando específicamente dentro de la parte estructural. Ahora, un punto importante es que a partir de aquí ya podríamos traer la información directamente dentro del modelo de cálculo. Para eso ya tenemos reconocida cuáles vendrían a ser los elementos de toda la estructura y bastará con simplemente abrir las opciones para obtener el resultado. Seleccionamos directamente dentro de la carpeta general que tendríamos del modelo de tecla, la cual está asociada el archivo dentro del modelo de cálculo, lo tendríamos seleccionado, y a partir de aquí habrían ya consideraciones previas que se tendrían que hacer, como por ejemplo, si no es de interés, se podría no importar el mallado del archivo original para mantener un solo formato con respecto a la ubicación. También se podría gestionar el borrar las mallas que se tiene actualmente, si es que hay cambios. Con respecto a la ubicación, también podríamos gestionar colocar otra ubicación. Sin embargo, se va a mantener por defecto para que este flujo y este proceso se mantenga de la misma manera. Y con respecto a la importación de armaduras, puede haber una gestión de cuáles serían los elementos que se necesitaría traer. Puntualmente, si es que hay algunos cambios o algunas modificaciones efectivamente sobre ciertos elementos estructurales, simplemente bastará con traer esos cambios y estas modificaciones. No sería necesario volver a traer todo el modelo de cálculo. Al final, las conversiones se harían lectura en función al modelo de cálculo con respecto al modelo 3D.
Entonces, en función a esto, podríamos importar el modelo y lo que va a hacer es va a convertir todos estos archivos que ya hemos definido en el modelo de cálculo y lo va a reconocer específicamente en función a la bidireccionalidad que nosotros estemos trabajando. Reconoce cada elemento que se está incluyendo dentro de nuestro modelo a nivel de vigas, por ejemplo, o a nivel de losas. Para este caso, para las losas de cimentación. Y a nivel de actualización de elementos también reconocería cada una de las propiedades. A partir de aquí se pueden añadir todos los cambios o modificaciones y si hay elementos que no se han cambiado, directamente ya se reconocerían dentro de esta interfaz. Entonces, teniendo en cuenta esto ya podríamos directamente traer lo que ya se está mostrando en el modelo, traer directamente la geometría y la estructura. En este caso, tenemos por ejemplo, cómo es que está reconociendo dentro de la interfaz de cálculo, cómo está reconociendo el programa, cómo está reconociendo los armados, tal vez los arranques, es decir, el detalle estructural de toda mi geometría y de toda la armadura. Un tanto para hacer un símil que habría con respecto al modelado que realizamos directamente en Tecla con el modelo de cálculo, es que, por ejemplo, para cada uno de, para cada de los pilares, vamos a ver cómo estaría reconociendo el armado. Por ejemplo, acá se está considerando barras del 12 con esta distribución de armado y estaríamos ubicados dentro de este pilar. Y si regresamos a nuestro modelo de armado, vamos a ver que el pilar central, dentro de las propiedades de las barras, estaríamos reconociendo el mismo tamaño, las consideraciones de empalme y terminaciones que tendrían la distribución de los armados en general. Entonces esto sería un primer paso de la traída de información correspondiente al cálculo de estructuras. A partir de aquí le doy paso a mi compañero Carlos para que explique el siguiente proceso de gestión de trabajo con estas herramientas. Muchas gracias, Hipólito. Muchas gracias, José, también. Vale, vamos a partir, ya en este paso ya tenemos, digamos, nuestro modelo, que ya lo hemos definido, importado y calculado, y tenemos, por otro lado, el primer modelo inicial que ya habíamos recibido en su día, a nivel de MEP, donde tenemos, como bien decía, la interferencia que nos había dicho José Ariza, del conducto de HVSI con las diagonales de la cercha, el cual causa colisión. Y claro, pues al final nosotros estas revisiones a nivel de vínculo lo que nos interesa es actualizarlas con el tiempo. ¿De acuerdo? Si yo recibo una nueva versión, ¿cómo puedo actualizar este modelo de referencia que yo tengo? Etcétera. Para ello yo simplemente puedo venirme dentro del mismo modelo, puedo actualizar la ruta del modelo que yo tengo, ya sea a nivel de MEP o a nivel de datos que yo necesite, o arquitectura, por ejemplo, si hubiese recibido una versión 2 y actualizarlo para visualizar cómo se encuentra. En este caso podemos ver que igualmente faltaría algún tipo de detección, han cambiado elementos y podríamos revisar y consultar cualquier tipo de objeto del mismo, de la misma forma que hemos realizado anteriormente. Yo me puedo seleccionar cualquier tipo de elemento de tubo, consultarlo, ver cuáles son sus propiedades, en este caso es un objeto arbitrario, como hemos visto, y todas sus propiedades definidas a nivel de familia de Revit, tipos de entidad, elementos mecánicos, etc. Y, por ejemplo, sus IFC Pipe Segment Type con sus atributos. De la misma forma que teníamos y hemos hecho antes, desde el propio organizador podemos sacar un listado y agrupaciones de los diferentes elementos para nosotros filtrarlos, ver qué tenemos, ver qué nos falta y de esta forma revisarlo y pues comunicarlo o para cualquier tipo de información que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Lo tenemos agrupado por categorías y tenemos todos los elementos visibles, ya sea a nivel de codos o a nivel de luminaria o lo que necesitemos en cada momento. Perfecto. Otras opciones, nosotros igual de la misma forma podemos cargar los tres modelos, visualizarlos, no hay ningún problema, ver cómo están las interferencias o cómo está todo el modelo bien definido y asimismo visualizar a través de los diferentes ejes o a través de los diferentes datos de cómo se ha generado. ¿De acuerdo? Si yo tengo alguna vista definida o quiero definir en este caso, pues de la misma forma que he definido anteriormente, un plano de recorte, ¿de acuerdo? Y este plano, pues visualizar cómo se encuentra tanto mi arquitectura como mi estructura, como mis instalaciones,
yo puedo realizarlo sin ningún problema. Finalmente, lo último que quería enseñar es, por ejemplo, cuando tenemos estas opciones o estos modelos nuevos, tenemos la posibilidad también de realizar pues, una pequeña detección de cambios entre ambos, ¿de acuerdo? A nivel de visualización, voy a quitarme la vista de mi modelo de arquitectura, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a la vista 3D. Y a nivel del mismo, pues yo me puedo venir, hacer una visibilidad y, por ejemplo, tendría un listado de cambios de elementos. En verde lo que se ha insertado nuevo, amarillo lo modificado y en rojo podemos ver codos que se han eliminado del modelo. Todo esto lo podemos hacer de forma visual, podemos sacar un informe, podemos añadir atributos al listado y revisar los diferentes estados de los modelos que nos van enviando para revisar que la vinculación y los avances son correctos. Sin más, yo había llegado hasta este punto, así que le paso de nuevo, en este caso, a José. Yes. Bien, bueno, pues aquí recibiríamos ese modelo nuevo de estructuras donde, bueno, pues aquí ya veis que en nuestro entorno colaborativo interno, pues ya tenemos una versión 2 y, bueno, pues en todo flujo de trabajo pues es importante entender qué cambios ha habido antes de llevarlo al software de producción y realmente analizar esos cambios, ¿no? Luego aquí, bueno, pues de una forma sencilla e intuitiva en un entorno nube, bueno, pues podemos ver qué elementos han sido añadidos, eliminados y modificados. Luego aquí ya, bueno, pues solo visualmente ya vemos que ha habido una serie de cambios en la cimentación, aunque realmente en el MEP pues, no nos afecta mucho, pero que aquí, con respecto a las celosías, pues sí podemos ver que ha habido unos cambios a nivel de parámetros, pero también a nivel de geometría, que sí pueden tener un impacto dentro de lo que es nuestro proyecto. Luego ya lo único que nos quedaría es simplemente volver a Revit. Si abrimos el proyecto nuevo desde, o sea, cargando todo el modelo de instalaciones, pues esta nueva versión ya se cargaría automáticamente. En este caso, como estamos trabajando en directo, bueno, pues simplemente tendría que irme a la sección de gestionar estos vínculos, seleccionar el modelo de estructuras, que como veis está apuntando a una dirección en la nube, y simplemente volver a cargar esa versión 2. En este caso, bueno, pues los cambios que ha habido en la estructura pues no nos afectan y no tenemos que hacer ningún cambio en nuestro modelo de instalaciones y ya estaríamos en condiciones simplemente de volver a exportar el modelo a IFC, donde, continuando con mis recomendaciones, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es siempre, como una buena práctica, exportar solamente lo que tenemos visible en la vista. De esta forma tenemos un mayor control de lo que queremos exportar. Y sin más, con esto pues ya le doy paso a José Juan, porque él recibiría ya todos los cambios de la arquitectura y estructuras. Muy bien, gracias a los dos o a los tres. Vamos a compartir pantalla, entiendo que me estáis escuchando y bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero supongo que lo podremos aglutinar. Si no me decís nada en contra, se está viendo mi pantalla de nuevo, donde lo dejamos hace algún rato, donde vamos a recoger ahora en tiempo real, bueno, todo ha sido en tiempo real, evidentemente, pero yo voy a importarlo de forma directa. En Archicad, evidentemente, podemos decirle que queremos abrir archivos IFC. Sería una de las opciones que se contemplasen si quisiéramos modificar un archivo IFC. También podríamos combinarlo como elementos que se añadirían a mi modelo a través de la opción combinar, pero no es lo que estamos, en este caso, en este flujo de trabajo, estamos queriendo recoger. Lo que vamos a hacer es utilizar módulos vinculados. Los módulos vinculados pueden ser archivos, por supuesto, de Archicad, pero no es el caso. Lo que vamos a hacer es utilizar, o vamos a ponerle un ID que le vamos a poner para que sea reconocido, no tenemos por qué, pero cada elemento tendrá ese prefijo delante y así será más fácil de reconocer en caso de que tengamos cualquier tipo de incidencia. No olvidemos que no queremos modificar nuestros elementos IFC, solo queremos recogerlos para que formen parte de nuestro modelo, incluso de la documentación. Lo que hacemos es decir que queremos recoger en la segunda versión
con nuestro traductor. Esto es importante, lo hace mención José y es así. Archicad siempre tuvo esta opción, puesto que siempre ha sido modelador MEP, no ha tenido otros programas de estructuras ni de mediciones, y una de sus bases es tramitar o mandar muy bien la información y recogerla muy bien. Vamos a decirle que lo queremos seleccionar, lo seleccionamos y lo colocamos en nuestro modelo. Podemos mantener o cambiar las alturas de los pisos, la georreferencia, el punto topográfico que nosotros queramos. Vamos a marcarlo. Este tiempo de lectura es el que necesitará Archicad para leer el IFC, por supuesto, decidir dónde van a colgar las bibliotecas de los objetos que no sean estrictamente de Archicad, puesto que Archicad no trabaja con familias, recogerá los elementos, trabaja con sus propios objetos paramétricos, si bien puede recoger cualquiera otro, y formará parte de la biblioteca incrustada que Archicad tendrá en este proyecto. Tenemos leído nuestro modelo y ahora lo que hará será incorporarlo haciendo la intersección de estos elementos. No olvidemos también que Archicad trabaja con material de construcción, que es una herramienta que le permite hacer las intersecciones de forma automática entre los distintos elementos. Bueno, dejamos que aparezca nuestro modelo, nos permitirá fijarlo en su posición original o le podemos decir que se mueva una vez que lo ha insertado. Ahí ya aparece el modelo, se va integrando y una vez integrado lo fijamos haciendo un clic fuera, no lo queremos mover y ya aparece nuestra información que quiero hacer mucho hincapié en lo siguiente. Lo que ha venido en cada uno de sus pisos, evidentemente. Tenemos 3 pisos en nuestro modelo, o 4, mejor dicho, y lo estoy llamando ahora en ventana 3D. Esto que decía José y que también dije yo, es importante. Hasta los materiales han sido traducidos en ese traductor para que no venga con un color que no es el que nosotros queremos o con las informaciones que nosotros queremos. Que los elementos han venido perfectamente clasificados. Yo selecciono los elementos y aparece como un pilar. El pilar de la herramienta Archicad, donde los elementos aparecen con sus informaciones IFC que han venido desde los distintos programas. Y no solo eso, sino que si seleccionamos los elementos, por ejemplo, de esta forma que estoy haciendo ahora, esa forma de selección es individual. No olvidemos que todo esto es un solo elemento. Por eso podemos o bien seleccionarlo parte a parte o todo a la vez. Podemos decirle que estas capas se apaguen y lo que veremos será nuestra información de todos los armados de los elementos que aquí o que hemos visto en las estructuras que han sido calculados y podemos documentarlo. No podemos modificarlo, pero podemos documentarlo. Antes de documentarlo, lo que vamos a hacer, porque vamos a tardar muy poco tiempo, vamos también a traer las instalaciones. Tardará menos, es menos información la que tenemos que traer, con lo cual, de la misma forma, en contenido externo, vamos a decirle que colocar nuestro vínculo. Ahora vamos a decirle que MEP. Con eso tendremos perfectamente cada uno de los elementos controlados por su ID. Y vamos a decirle que queremos traer el MEP, seleccionamos con nuestro traductor el mismo, le decimos que este es el elemento que queremos traer a nuestro modelo, le decimos que lo coloque. Si es necesario algún tipo de gestión de alturas, porque Revit trabaja con otras alturas de piso y demás, también nos lo preguntará Archicad. Esta es la vinculación de la biblioteca incrustada. Y esta, como digo, será mucho más rápida la lectura. Y ahora lo que vamos a hacer es recoger la información y documentarla. Cuando digo documentarla lo podemos documentar con esquemas, con listados interactivos. No es el caso, vamos a hacerlo muy gráfico y lo haremos a través de etiquetas en cualquiera de las vistas de Archicad. Aquí está lo de los pisos que decía, le decimos que la planta baja con la planta baja y aparece o aparecerá enseguida nuestra información del MEP. Ahí vemos cómo aparece, hacemos un clic para fijarlo. Cuando digo fijarlo es que no queremos moverlo de ningún punto en el eje X y Z, y lo que vamos a ver ahora, al igual que hice con las estructuras, vamos a ver las instalaciones de forma muy rápida. En 3 dimensiones vemos las instalaciones. Una vez visto esto, decía yo que podemos documentarlo. Podemos ver toda nuestra planta de estructuras que va a aparecer ahora, que podemos verla, por supuesto, con toda la información o solamente la información que nosotros necesitamos para nuestros planos. Podemos verlo así, estrictamente sin armaduras o con la armadura. Cuando digo que lo podemos documentar,
La herramienta etiqueta de Archicad, y son etiquetas asociativas, no tenemos que escribir la información. Una de las bases de las principales ventajas del Bing es que nosotros podemos coger la información de forma inmediata. Estamos viendo cómo nos va a dar información de los elementos simplemente haciéndole un clic y reconociéndolos, donde va a decir cuál es su nombre, cuál es su dimensión y cuál es su material, sin hacer nada más. Esto lo podemos hacer en cualquier vista de Archicad, es decir, si nos vamos a una sección, estamos en las mismas condiciones. Es decir, vemos cómo la sección se integra ahora la estructura y las instalaciones en tiempo real, insisto, este es el cálculo que toma o que necesita tomar para hacer esta información. Vemos cómo aparecen, que está perfectamente integrado, donde aparecen las vigas, en este caso de apoyo o viga de atado, y si hacemos un clic en esta vista también podremos hacerlo. Pero no solamente haremos esto, sino que también podemos coger esa información o más información. Si decimos que queremos otro tipo de información, también podremos hacerlo. Es decir, sobre este pilar podremos decirle que nos dé cuáles son sus dimensiones, cuál es su volumen y cuál es su, en este caso, el material compuesto. Esto, si lo vemos en 3 dimensiones, donde hemos ido viendo que podíamos apagar las... mejor dicho, poner alámbrico los elementos que envuelven a nuestras vigas, en nuestra cimentación. Si nosotros queremos hacerlo en una documentación 3 dimensiones, pero vectorial, donde podemos etiquetar mucho más gráfica, mucho más intuitivamente, lo podremos hacer de la siguiente forma. Es decir, si cogemos esa etiqueta, solo tendremos que hacer aquí un clic en nuestra zapata, hacemos visible la capa de las etiquetas y podremos volver a seguir poniendo toda la información que necesitemos. Información que, como siempre, puede ser doble, es decir, a un solo elemento le podemos poner 2 etiquetas y nos dará 2 tipos de informaciones. A los armados, inclusive, creo no haber gestionado las unidades correctamente, pero lo podemos ver. Es decir, nos va a ir dando esa información que decía Hipólito de los armados, la podremos recoger. A los elementos que, por supuesto, tengan esa información. No voy a decirle que me dé el diámetro de una vigueta, pero si cojo este otro, veremos cómo ahora me dice que son 12 y si me voy a un estribo muy finito o a cualquier otro elemento que sea mucho menor, ese es de 10 y este es de 14. Insisto, no he colocado, no he coordinado o no configurado correctamente las unidades, pero ahí estamos viendo cómo toda la información de nuestro modelo podría ser listada o etiquetada directamente en cada una de las vistas. Por supuesto, el modelo que veíamos al principio con nuestra arquitectura y nuestro mobiliario, ahora lo podemos visualizar la arquitectura junto con la estructura, nuestra arquitectura junto con las instalaciones, y si vamos un paso más allá, podemos verlo también para poder gestionar. Bueno, desde aquí no sería fácil hacer colisiones, parece que está muy liviano. Podríamos, pero vamos a ver esto ahora enseguida para acabar. Esto sería toda la información de nuestro modelo con los elementos federados o los elementos de instalaciones y los elementos de, esas serían todas las instalaciones. Perdón, es que tengo, ya me pasó esto con la información del Zoom, así que lo apartamos y le decimos que nos seleccione, ahí lo estamos viendo ahora. Todos esos son los elementos de las instalaciones y todos estos son los elementos de la estructura. Los elementos estrictamente de Archicad serán individuales, con lo cual sí podemos modificarlos. Acabo para hacer mención a que de igual manera en Archicad podríamos, lo siento, podríamos decirle que queremos comparar o comprobar detecciones de los elementos, no lo vamos a hacer. De igual manera también podríamos verificar cuál es la diferencia entre los 2 IFCs que nos mandasen de estructuras con los elementos armados o no armados, detectando cambios desde un elemento nuevo o de un IFC nuevo a uno viejo. Y para acabar, lo que vamos a hacer es la posibilidad de comparar los elementos desde una propia vista, desde 2 propias vistas de Archicad. Perdón. Le vamos a decir, y acabamos, que el modelo actual lo queremos ver a través de poder visualizar una vista de arquitectura y una vista de instalaciones
o de estructura. Vamos a ver primero las instalaciones, le decimos comparar, y lo que ArchiCAD nos va a permitir es ver el modelo para que además nos cuantifique o nos contabilice los elementos que podrían ser comunes y modificados, o cuántos elementos cada una de estas vistas nos está mostrando. Vemos que coinciden perfectamente los plafones, huecos de plafones que habíamos dejado en las instalaciones, con lo cual el trabajo de instalaciones ha sido válido de cara a esa geometría. Y ahora, si queremos, podemos decirle que no queremos, bueno, por supuesto, ver con más o menos importancia una u otra de las partes, es decir, podemos ver con más importancia o con menos importancia la parte que nos interese. No son colisiones, no son ningún tipo de visualización o de visualizar un modelo y otro, es el mismo modelo donde está marcándome dos vistas diferentes. Y ahora, para terminar, vamos a ver que podemos también decirle que queremos ver la estructura contra la arquitectura, pues le decimos que compare y entonces nos dará la estructura contra la arquitectura para que nosotros podamos controlar nuestro modelo. De una forma absolutamente gráfica podemos visualizar todas las incidencias que nosotros queramos, dándole más importancia a unos elementos que a otros, y tendremos siempre toda la información de nuestro modelo. Pues muy acelerado porque ya me queda sin tiempo y creo que me he excedido en la hora del webinar, no del mío, pero muchas gracias y espero que haya sido suficientemente interesante. Paso para ti, Jorge, dejo imagen y sonido. Muy bien, muchas gracias, José Juan, y a los anteriores, Hipólito, Carlos y José. Bueno, pues lo que hemos visto, un flujo continuo de cómo tres equipos de trabajo trabajando en tres herramientas distintas y de distinta naturaleza, trabajando en un mismo proyecto, y cómo a través de IFC no solo acceden a la geometría, sino, como veíamos finalmente, y bueno, ya hemos visto a lo largo de toda la sesión, también a los datos, ¿no? Cómo a través de IFC podemos mejorar y hacer posible esa colaboración entre equipos y entre equipos independientemente de las herramientas con las que estén trabajando. Y ahora pues vamos a introducir una, bueno, llamémosle dificultad adicional o la prueba del algodón. Y es que vamos a ir a una cuarta herramienta, a un cuarto software, a importar todos estos modelos IFC que fueron generados con estas herramientas que hemos visto. Así que voy a compartir pantalla. Vamos a ir, en este caso es un editor OpenBIM, bueno, pues muy conocido, y bueno, donde ya había importado previamente el modelo de arquitectura. Aquí lo que vemos es el modelo de arquitectura, así que es cierto que, bueno, hemos perdido alguna textura, pero en general están todos los elementos. Podemos ver perfectamente el árbol desde el IFC Project, el site, ¿no? Aquí, bueno, esta versión en español, la ubicación, el edificio, los niveles, etcétera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues incorporar el resto de los modelos, tanto de estructuras como de BEM, que hemos visto a lo largo de la sesión. Para ello, pues vamos a añadir y recuperar, por ejemplo, el modelo de estructura. Bien. Como veis, pues tenemos aquí en el panel de la derecha un nuevo proyecto, es decir, la estructura, el esquema de IFC viaja completo desde el IFC Project, Site, bueno, Building y los correspondientes niveles. En este caso, pues estamos hablando, como veíamos, de la estructura. Si apagáramos la arquitectura, pues vemos el modelo de estructuras que ya habíamos visto anteriormente, y si fuéramos apagando alguno de los objetos, bueno, pues lo que tenemos es, en este caso, el armado como habíamos visto anteriormente. Y ahora nos quedaría por añadir el modelo de instalaciones, este modelo BEP, y efectivamente
pues aquí lo tenemos. Ya tenemos cargados los 3 modelos. Tenía por aquí pendiente el de arquitectura que lo había pagado antes, los 3 con su correspondiente estructura, con aquella que viaja dentro del fichero IFC. Y bueno, pues con esto pues vamos a concluir lo que es la exposición y damos paso al turno de preguntas. Yo tengo alguna pregunta aquí apuntada de las que han ido saliendo en el chat. Os invito a, bueno, pues a hacer preguntas, comentarios, todo aquello que os haya sugerido el webinar. Tenéis a todos los ponentes a vuestra disposición y voy a empezar con, bueno, una de las primeras que anoté que salía en el chat y bueno, pues en la que hablaba de IFC nativos e IFC abiertos. No sé si alguno de vosotros queréis contestar. Si no, contestaría yo mismo. ¿Alguno se lanza? Me lanzo, encantado. Pues A ver, adelante. yo creo que creo que el IFC debemos entenderlo como un formato de intercambio y que deben ser vistos como lo hemos visto hoy, en un intercambio de formato donde podamos interoperar entre nosotros, pero sin que el objetivo sea la modificación, sino que podamos reutilizarlos para documentación, para análisis de interferencias, para cualquier flujo, pero que no lo veamos como algo para modificar. Ese es mi punto de vista. Luego, el IFC debe ser algo estático, pero vivo en el tiempo. Y sobre todo tener en cuenta que se puede utilizar cualquier tipo de intercambio con formatos propietarios incluso, pero no sería un OpenBIN. Estamos hablando de Building Smart, donde el OpenBIN y el IFC como gran vehículo de transmisión de información. Muy bien. Bueno, teníamos otra pregunta. ¿Por qué no hemos empleado en esta sesión un entorno común de datos? Bueno, en realidad no era el objeto de la misma, sino verificar, y lo que hemos hecho, verificar este flujo de trabajo entre disciplinas utilizando IFC y por eso se ha puesto el foco precisamente en este flujo de trabajo y, bueno, pues no poniendo el foco en temas que pudieran distraernos un poco. Si ya hemos sido un poco justos con el tiempo, habrá ocasión seguro en otras sesiones de este OpenBIN Tour de hablar de entornos colaborativos. Teníamos también una pregunta, en este caso se la traslado pues no sé si a José o a José Juan, porque hablaba del traductor OpenBIM de Archicad y se preguntaba si existe uno parecido en Revit. Bueno, creo que lo pregunta porque ha visto OpenBIN escrito. El traductor OpenBIN no es un traductor específico de Archicad, es una personalización que yo he hecho precisamente para esta presentación. Es decir, al igual que he dicho que hay distintos traductores o que podemos configurar específicamente traductores para determinados programas o determinados colaboradores, yo he hecho un traductor que se llama OpenBIN, tanto de importación como de exportación, pero es una configuración que yo he hecho de los traductores que Archicad tiene en todas sus disposiciones, claro, de guardar IFC. Y en Revit pasa exactamente lo mismo. O sea, ya existe una serie de exportaciones ya definidas, pero podemos configurarnos una propia, llamarle como consideremos e incluso exportarla para que otro compañero la pueda reutilizar y sea un estándar, por ejemplo, corporativo, ¿no? Luego, es viable ese concepto de exportación OpenBIM. Muy bien. Recuperamos otra pregunta también del chat. Dice, en módulos esta creo que va a ser para José Juan. En módulos de combinar archivos del menú de interoperabilidad, ¿ustedes configuraron ese archivo de configuración del módulo o es el genérico que trae Archicad en módulos? Como siempre, desde Graphisoft se hace una proposición para todo, desde la plantilla de abrir un archivo nuevo y esa plantilla ya tiene esos traductores, que es una proposición. Yo recomiendo, pero tanto para DWG como para IFC, todas las opciones que haya de configuración, y esto creo que es una baza que siempre, ya digo, hemos tenido, es personalizarlo a partir de eso.
intercambiarlo si quieres, y si hay algún usuario que tiene la bondad o colaboración entre colaboradores se hace, mandar los datos, pero siempre desde una proposición de los fabricantes o de uno si tiene el conocimiento para configurarlo, evidentemente. Muy bien, gracias, José Juan. Pasamos a una pregunta que yo creo que va dirigida a todos. ¿Qué software nos recomiendan para generar los informes de colisiones cuando manejamos distintos modelos IFC de diferentes software de tal manera que podamos mapearlo correctamente? Pues empezamos por ti mismo, José Juan, y bueno, y luego rotamos. Bueno, yo entiendo que cada especialización, cada programa se especializa en sus cosas. Archicad es un modelador MEP que hace muchas cosas, entre ellos colisiones, pero y si bien puede ser válido, seguramente, al igual que hace render, o al igual que hace otras cosas, no es un programa específico de esas cosas. Entonces, no me puedo decantar por uno en concreto. No tengo un criterio para decir que uno es mejor que otro. Cada uno, dependiendo de su flujo de trabajo, lo decidirá. José. Bueno, pues aquí sí Autodesk sí tiene soluciones específicas para el análisis de interferencias, OpenBeam y con formatos nativos. Habéis visto hoy en el webinar de hoy Autodesk Construction Cloud, donde existe una primera capa de gestión de interferencias en la nube. Pero yo creo que el análisis de interferencias es algo que tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces, dependiendo de la fase del proyecto y de los requerimientos. Luego, en esa primera capa, pues está Autodesk Construction Cloud, y en una segunda fase donde necesitamos un análisis de interferencias mucho más avanzado, pues estaría Navisworks, en el que es un integrador de modelos de diferentes fuentes, incluida IFC. Y por último, Carlos Hipólito. No, en nuestro lado también, digamos, al final puedes realizar detección de colisiones desde cualquier plataforma de modelado, ya sea Tecla, Revit, ArchiCAD, a nivel de que sea una plataforma, un CDE, que sea abierto, que se puedan visualizar diferentes tipos de modelos federados y demás. Nosotros en la casa tenemos Trimble Connect, que es bastante conocido también, donde pues podemos realizar la detección de colisiones entre diferentes modelos o modelos particulares y de ahí sacar un informe, realizar tareas, enviar BCFs, etcétera. Al final, pues como bien decían, cada persona tiene sus preferencias y para cada tipo de disciplina o cada tipo de trabajo les vendrá mejor un tipo de solución o no. Pues dicho esto, y sin querer, por no dejar de hacer patria, como sabéis, Graphisoft forma parte del grupo del Nemetschek y Solibri es en ese caso el gran gestor de este tipo de colisiones. No quería hacer mención a esto, pero ahora que se ha puesto en marcha, no tengo que dejar de decirlo. Bueno, cuantas más opciones traslademos a la audiencia, pues mejor, que vean que existe una buena cantidad de opciones y bueno, pues luego, como siempre, probad, ver cuál se acomoda mejor a las necesidades propias, pero lo importante es que exista una buena oferta, ¿no? Tenía otra pregunta que he visto en preguntas y respuestas que habla de un ascensor. Yo no sé si ya se ha contestado dentro del chat. Yo creo que era más que una pregunta, un ofrecimiento. Sí. Quien Era quiera... Eduardo, que si alguien está interesado en analizar el uso de un modelo IFC, de un ascensor en este flujo de trabajo, que se ponga en contacto con él. Era más un ofrecimiento. Muy bien. Vale. Y una última que tengo por aquí, cuando se hacían los reportes de incidencias, se hicieron con los formatos BCF. Bueno, esta que la respondo yo mismo, aunque luego os doy paso, no era objeto de esta sesión. Eso es. Para Exacto. ese formato, pues ya ha habido otra sesión, no era objeto de esta sesión, pero en cualquier caso, José Juan, José, Carlos, Hipólito, si queréis añadir algo relativo al tratamiento de BCFs. No, lo has dicho perfecto. No era en esta sesión. Cada uno seguramente utilizará el BCF porque tiene la obligación de hacerlo para poder estar dentro de todo este flujo de BIM, pero no era el caso. Sí, yo simplemente lo he enseñado, el flujo que tenemos dentro de la casa para llevar ese análisis de interferencias al software de diseño. Sin más,
sin entrar en un flujo de trabajo OpenBIM, sino simplemente el trabajo colaborativo del equipo de instalaciones. En este caso lo mismo. No era, digamos, el objetivo de esta sesión y al final pues siempre podemos realizar esa coordinación vía BCF. Pues, por ejemplo, hemos visto la pequeña interferencia que hay entre el conducto y la cercha. Pues eso sería un BCF de comunicación entre disciplinas, pero al final cada tipo de disciplina pues, se comunica internamente con su equipo de una forma en particular. Bien. Y bueno, volvemos al caso del ascensor. Pregunta Eduardo sobre si en el caso de que existiese un ascensor en el edificio que hemos visto, ¿se incluiría en el modelo de arquitectura? Esta es la pregunta. Sí, no veo por qué no. Como parte de la maquinaria industrial, si quieres, podríamos meterlo. No, yo lo metería en unas instalaciones, pero necesitaría parte de instalaciones. No sé, hasta la botonera sería parte de la parte de instalaciones eléctricas, pero como parte de mobiliarios, si queremos contemplarlo, también, con lo cual no veo. Y aquí lo importante sería clasificarlo bien, correctamente, para que forme parte de uno u otro. No olvidemos que podemos hacer varias clasificaciones en un mismo elemento. O sea, un mismo elemento puede tener 2 o 3 distintas clasificaciones y exportarlas en ese IFC. Con lo cual, cuando queramos enviarlo, lo enviaremos con la clasificación correcta. Claro, podríamos decir que lo importante no es que esté en una o en otra disciplina, es que esté siempre. Claro, y que cuando vaya como tiene que ir el elemento. O venga. Muy bien, pues no sé si creo que hemos atendido todas las preguntas y si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a finalizar. Yo agradeciendo de nuevo su disponibilidad y que nos hayan dado esta gran sesión a José Juan, a José, a Carlos y a Hipólito. Y agradecer a todos los que habéis asistido a esta sesión, pues vuestra asistencia e invitaros a próximas sesiones, próximos webinars del OpenBIM Tour. Muchas gracias y no sé si Sergio quieres añadir algo más o bueno, alguno de nuestros ponentes si queréis añadir algo más. Por mi parte nada más, ¿eh? Yo felicitaros a los ponentes por el trabajo que habéis preparado para esta sesión y para mostrar este flujo, y yo personalmente a mí me ha gustado mucho y bueno, si queréis decir algo para cerrar la sesión, ahí lo tenéis. Pues que muchas gracias a todos, que lo agradezco y que hasta otra nos vemos. A la misma, Cuidaros. muchas gracias a todos por la colaboración, sobre todo por haber conocido a nueva gente en este mundo y muy agradecido. Gracias. Igual, muchas gracias a todos y ha sido un placer tanto colaborar con el equipo de este webinar como ver a tanta gente conectada. Muy bien, gracias. Chao. 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 Hasta luego.